Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Bueno, ¿se acuerdan de toda la charla que se generó y que fue derivando a propósito de la referencia que un oyente hizo acerca de Teresa Herrera, la copa que se juega en Galicia, ¿verdad? Todos los años. Y en ese sentido, aquellos comentarios que yo hice acerca del Mundial 74 y alguna referencia al Mundial de 70, y no me he fijado, prometí fijarme en la tanda, pero la verdad que preparando de bloque en bloque los contenidos y en fin, haciendo otras cosas, no lo he hecho, pero lo han hecho los oyentes y me parece que la estoy peleando con razón al querido oyente que hoy me contradecía. En 1966, dice Álvaro, Pedro Rocha jugó 4 partidos, o sea, todos, no se lesionó. En México, 1970, jugó solo contra Israel, lesionado, no jugó más, ganó 2-0. Uruguay e Israel jugaron solo esa vez por mundiales. Tenés razón, Alejandro, en todo. Tampoco pretendía tanto. 099-894-987. Hola, Ale y equipo, buenos y maravillosos días. Un placer total sentir a Mario Benedetti. Besotes rojeros a todos, lo dice Marta Verónica. Lo cierto es que ahora, tal cual lo habíamos anunciado desde el arranque, estamos recibiendo, lo hacemos con mucha alegría, la doctora en Ciencias Sociales, investigadora, docente, integrante además de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Una vez más pone la mañana en camino Teresa Herrera. Buen día y bienvenida, Tere. Buen día, muchas gracias por la invitación, Ale, siempre es un placer estar en tu programa. Bueno, recién nos preguntaba Tabaré, gran hincha de Peñarol, que se ponía contento porque le recordaba los 74 y 75 años que ganó Peñarol a Teresa Herrera. Y ya que estamos, te pregunto, ¿vos siempre fuiste consciente de que tu nombre era exactamente el mismo de una copa famosa española, no? Por supuesto, recuerdo, mirá, cuando todavía vivía en Buenos Aires, un día llego a la bancada, bloque, en aquel momento en mi oscuro pasado demócrata cristiano, como digo yo siempre, y llego, y yo era una nena, ¿no? Tenía 23, 24 años, una cosa así, era todavía antes del golpe, antes de haber sido antes del golpe, sí, a ver, sí estoy pensando de haber sido antes del golpe. No de Chávez muchos datos que hacemos cuentas, no de Chávez muchos datos que hacemos cuentas. No tengo problema, yo siempre digo la edad, tengo 66 años. Y me parece tonto ocultar la edad, porque además así de vez en cuando me ligo a alguno, pero qué bien que está para la edad que en cambio, si te sacás la edad, dices, ay, está destruida. Obvio. No, pero digo, me acuerdo un cartel enorme que me encontré ahí en la cartelera de la bancada que decía, se juega la Teresa Herrera. Miré hacía años, incluso me acuerdo que el queridísimo Carlos Maggi decía, y me distinguía porque yo no era amiga de él, pero él decía, qué divertido, tengo una amiga con nombre de copa de fútbol. Y a propósito, Teresa, buena parte, seguro, es muy probable que buena parte de los oyentes te conozca perfectamente, te ubique, tenga por lo menos algún tipo de referencia tuya en tu condición de académica, militante feminista, etcétera, bueno, y participante, además, desde hace mucho tiempo, de diversas maneras en los medios de comunicación. Pero probablemente no todo el mundo tenga tan claro que vos sos argentina de nacimiento, ¿no? Claro, sí, soy argentina de nacimiento, vivo acá desde fines del año 80, y aunque parezca mentira, recién este año me volví ciudadana uruguaya. Ah, mira. ¿Sabes qué? Acabo de caer en la cuenta. Me daba una pereza terrible hacer todo el terrible tramiterío que hay que hacer, y bueno, pero finalmente decidí que este país en el cual he vivido más tiempo de mi vida que en el de origen, aunque voy y vengo muy seguido, voy y vengo muy seguido, ahora uno lo pone entre comillas, ¿no? Pero, en realidad, decidí que sí, que tenía que tener la nacionalidad uruguaya también, porque pero igual, es el país donde... Igual tienes la Argentina, ¿no es cierto? Sí, claro, no se pierde. Y en ese sentido, por ejemplo, a propósito de ciertos derechos, por ejemplo, el derecho al voto, ¿lo ejercés en ambos márgenes del río?
Lo tengo dentro de 3 años acá, porque cuando fui a nacionalizarme me enteré de una cosa que no te la dicen solo en la Corte Electoral, que en realidad a los 15 años de vivir acá te podés votar. Nunca me enteré. Ah, pero ¿sabés una cosa, Teresa? Me acaba de caer una... Yo siempre... Mirá qué loco todo. Yo siempre tuve claro, por eso di por descontado que aunque no tuvieras la nacionalidad, aún así podías votar, ¿no es cierto? Nunca me lo explicaron, nunca me lo dijeron, y realmente cuando fui a la Corte... Es más, dije, bueno, entonces voto ahora, y me dijeron, no, porque ahora ya está haciendo el trámite de la nacionalización, hacer un trámite paralelo para poder votar, porque tenés que hacer un trámite en la Corte Electoral igual, para poder votar siendo extranjero. ¿Y durante todo este tiempo vas a Argentina a votar cuando hay elecciones allí? Sí, o voto en el consulado, depende. Ajá. ¿Y votás en las elecciones nacionales, pero también en las de medio periodo de renovación parcial del Congreso? No, solo en las nacionales. Es obligatorio solo para las nacionales. Bien, pero ¿podrías votar para renovación del Congreso si quisieses? Podría votar, sí, porque yo tengo doble residencia, porque en realidad también tengo residencia en Argentina, digo, porque además a veces hago trabajos en Argentina también, entonces digo, sí, podría, pero en realidad la obligación es para la elección nacional. Cuando puedo, a veces voto. El ejercer el derecho al voto es buenísimo, es más, me dio mucha tristeza no haber sabido que durante muchos años podría haber votado acá también. Pero bueno, imagino que estás a favor de que Uruguay conceda ese derecho a sus ciudadanos, ¿no? Por supuesto. Yo creo que sí. Uruguay en ese sentido es una rara avis, ¿verdad? Es una rara avis, porque mira, incluso yo donde vivo, los que me vendieron la casa, se fueron a vivir a Canadá, pero reciben correspondencia, y una de ellas, la señora en realidad se ve que tenía la ciudadanía española, y cada 2 por 3 recibo cartas para que vote en España. Digo, ya la señora está en Canadá, ¿no? Digo, supongo, cada 2 por 3 no, ahora ya dejé de recibirla, supongo que finalmente hizo algún cambio que implica que está allá, ¿no? Bueno, cito textual, algo anuncié hace un rato a propósito de la charla. Vos integrás la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y emitió un comunicado en el marco de la discusión presupuestal que el arranque lo leo textual, dice: la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual rechaza las modificaciones que se pretenden realizar mediante los artículos 483 y 509 del proyecto de presupuesto nacional 2020-2024 a la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en género, Ley 19.580, alerta la sociedad uruguaya de su impacto negativo y además realiza un llamamiento a las autoridades de gobierno para que tome conciencia de la real dimensión e impacto negativo que se provocará. ¿Por qué la red está tan preocupada y por qué incluso la forma en que está redactado es de tal modo que ni siquiera habla de un peligro, ni siquiera habla de un riesgo, habla justamente de un impacto negativo en caso de aprobarse estos cambios de los artículos antes aludidos? ¿En qué consiste ese cambio y por qué sería tan negativo según ustedes? Bueno, es una certeza, ¿no? Ustedes saben que la red ha intervenido activamente a lo largo de toda su trayectoria en todo lo que tiene que ver, entre otras cosas, con las redacciones legislativas. Por supuesto, en la redacción de esta ley también hemos intervenido, no porque se nos ocurra como feministas, sino porque esa ley comprende lo que son las leyes de tercera generación, es decir, las leyes que Naciones Unidas recomienda para la protección integral de las mujeres, niñas, niños y adolescentes en situaciones de violencia basada en género y generaciones. Entonces, en realidad, esa ley, que ha tenido una trayectoria azarosa, ¿no? Porque fue aprobada en el 2017, levantó la mano todo por unanimidad, todos los partidos políticos. El único detalle es que se olvidaron de votarle presupuesto. Uh-huh. Lo que le votaron fue menos de 1/3 de lo que precisaba. Y bueno, y desde el 2017 venimos batallando con este tema de la ley, ¿no? Es la única ley que yo conozco y que cualquiera puede ver que la Suprema Corte de Justicia ha tenido que aclarar 2 veces que está vigente. Cuando, un alumno de secundaria sabe que cuando una ley se promulga está vigente, ¿verdad?
Entonces, aclararle a los jueces y juezas que la ley estaba vigente es como... ¿Por qué? Porque es una ley que en realidad crea una nueva especialidad, que es la especialidad de violencia basada en género. Por lo tanto, es una ley multimateria, donde los jueces y las juezas tienen que entender en los aspectos de la violencia mirado de forma integral y por lo tanto integran lo penal y lo familiar también. Y bueno, y eso ha sido la resistencia que ha tenido esta ley desde el punto de vista de lo que es la aplicación jurídica de la misma, pero también ha tenido una resistencia concreta por parte de un sistema político que no le votó los recursos necesarios, ¿no? Ajá. Es decir, de alguna manera, bueno, para que entre comillas, el movimiento feminista se quedara tranquilo, votar la ley, pero si tú no le votas recursos a una ley, termina siendo como una especie de letra vacía, ¿no? Pero en todo caso, a ver si te sigo bien, Teresa. A ver si te sigo bien. Esto que acabas de explicar en forma meridianamente clara, da cuenta de, a ver si lo resumo bien y corregime por favor. Por un lado, un gran avance en haber, según la mirada de ustedes, claro, ¿no? En que el Parlamento, además con unanimidades, haya aprobado un avance legislativo en esa dirección, y a su vez una implícita contradicción que fragiliza todo lo anterior a no haberle votado presupuesto para que el instrumento pueda ser utilizado, ¿no es cierto? Exactamente, y además tampoco desde el Poder Judicial ni siquiera visualizar las reingenierías que podía hacer como para aplicar mejor la ley. Bueno, porque eso tampoco se ha hecho, ¿no? Esto que tú decís es muy interesante, porque si bien es como decirle, bueno, bien Parlamento por haberlo aprobado, muy mal Parlamento por no dar presupuesto. Ahora, atención Poder Judicial, no utilicen la excusa de no haber tenido presupuesto para ni siquiera que esté en un lugar preponderante del radar. ¿Algo así puede ser? Exactamente, porque, a ver, tú has dicho algo meridiano, que es que esto, lamentablemente, que es la principal causa de muerte violenta de las mujeres, ni hablar todos los problemas de los abusos hacia los niños, incluso de los femicidios dirigidos a niños. ¿Por qué son femicidios? Porque son en el marco justamente de crímenes que intentan atentar contra las madres de esos niños, ¿no? Digo, todos conocemos los lamentables casos que han ocurrido al respecto. En realidad no está en las prioridades de quienes realmente toman las decisiones. Eso a esta altura yo creo que el país no lo puede negar de ninguna manera, porque no lo estuvo, no sé, por poner un ejemplo, cuando Tabaré Vázquez nos explicó que el tabaco mataba más que el femicidio en este país a las mujeres, o cuando ahora se firmó, hasta se puso por escrito en los programas y todo lo demás, de que esto iba a ser una prioridad y que iba a haber plata para la ley, cuando se firman emergencias nacionales vacías de contenido por parte del gobierno anterior y por este gobierno que tampoco la llena de contenido. Entonces, realmente uno no tiene más remedio que llegar a la conclusión de que esto, en quienes realmente cortan el bacalao, no está la prioridad. Ahora bien, a ver si hacemos una línea histórica. Este reproche, esta situación que merece miradas críticas, tal cual las dijiste, tiene que ver con la anterior legislatura. Ahora se instaló una nueva legislatura que además cuyo Poder Ejecutivo manda un mensaje presupuestal. Más allá de lo anterior, ¿cuáles son las observaciones que ustedes tienen? El mensaje presupuestal que contradice... yo ¿por qué hago esta introducción? Porque se está intentando que todo esto se politice desde el punto de vista partidario. Y esto no es un problema político partidario, ¿tá? Esto es un problema de derechos humanos, punto. Es decir, no hay otra lectura posible, ¿eh? Entonces, y el movimiento no tiene por qué ser rehén ni de un lado ni del otro. Ni las mujeres, los niños, las niñas tienen que ser rehenes ni de un lado ni del otro. Quiero que lo entienda mi tío abuelo. ¿Cuáles son las señales que vos advertís para, ante el reclamo de ustedes, querer encasillarlos en un reclamo político partidario? Porque en muchos casos uno escucha discursos políticos donde se dice que bueno, que en realidad solo la izquierda puede dar este tipo de cosas, o al revés,
Bueno, es un reclamo en contra del gobierno porque está manejado por la izquierda. Bueno, ni una cosa ni la otra. Entonces, a ver, y vamos a lo medular de este asunto. Lo medular de este asunto es, primero, que como no se le dota de presupuesto a la ley, a pesar de las promesas electorales, entonces lo que se hace es, el Poder Judicial le dice al Poder Ejecutivo, bueno, si no nos dan plata, entonces deroguen la multimateria de la ley. Es decir, ya no es un mismo juzgado que va a entender en lo penal, en lo familiar y en la violencia basada en género, sino que va a seguir manteniendo eso de que por un lado lo penal, por el otro lo familiar y por otro la violencia. Eso, el resultado es que lo más importante de esta ley, que era esa integralidad, el evitar la revictimización de las mujeres, que las mujeres peregrinen de un tribunal al otro, en uno pidiendo pensión alimenticia, en otro si hay motivo penal reclamando por las lesiones que han tenido, y en el otro, el de violencia, pidiendo medidas cautelares o cosas por el estilo, y se convierten después en expedientes paralelos que nunca se tocan. Con lo cual, en realidad, el que ve lo de familia no tiene noticia de lo otro, y el que ve lo penal tampoco tiene noticia. ¿Me explico? No se ve la integralidad del problema. Y termina siendo una revictimización, y en definitiva termina siendo un problema de real acceso a la justicia, ¿no? Ahora bien, es decir, en el marco de este presupuesto, y de acuerdo al comunicado que empecé leyendo hace un ratito, ¿cuáles son los problemas específicos que ustedes advierten? Los problemas específicos es que se derogan digamos, se pide la derogación de que los jueces y las juezas de violencia basada en género se conviertan, se les elimina la parte penal y la parte familiar, con lo cual quedan solo con, bueno, como estaban hasta ahora, digamos, de alguna manera, por decirlo así, solo con la parte de violencia, donde se configuran entonces estas situaciones que yo digo, ¿no? Que son expedientes paralelos, distintos, de distintas materias, que están en distintos lugares, que no, quiero decir, se elimina eso, con lo cual, de alguna manera, ese avance que habíamos tenido de que las mujeres pudieran tener un solo lugar y un solo expediente para este tema, desaparece. ¿Y con qué fin desaparece? Y desaparece por esta excusa que yo digo de que no multimateria, de que no entienden que violencia basada en género es una especialización en sí misma, y que por otro lado, como no hay recursos para los equipos multidisciplinarios, para hacer todos los mecanismos que prevé la ley, entonces ante la falta de recursos lo que hacemos es negar la justicia, en definitiva. Y bueno, y se eliminan. Y el otro aspecto que tiene que ver con el otro artículo es que la ley, con muy buen criterio y también atendiendo recomendaciones internacionales, todo lo que significan los avances en materia de monitoreo de políticas públicas, que creó un observatorio que está funcionando, por lo menos hasta diciembre, ¿no? ¿Aló? Sí, te escucho perfecto. ¿Aló? Perdón, en la órbita de la Oficina Nacional de Planeamiento y Presupuesto, la órbita de la OPP, presidido por la OPP, integrado por el Ministerio del Interior y por el Instituto Nacional de las Mujeres. Ese observatorio está integrado también por la ley 19.580 por la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Leo textual el comunicado de ustedes. El proyecto desnaturaliza el observatorio sobre violencia basada en género hacia las mujeres, eliminando el requisito de ser profesional para integrarlo, quitándole jerarquía institucional, convirtiéndolo en una comisión honoraria integrado por representantes del Estado y excluyendo la representación de la sociedad civil organizada. De prosperar las pretendidas modificaciones, el Estado tendrá a su exclusivo cargo no solo diseñar y ejecutar las políticas públicas en materia de violencia hacia las mujeres basada en género, también automonitorearse, autoevaluarse y autorrecomendarse para mejorar esa política. Ello, dicen ustedes, dice el comunicado, atenta contra los estándares de mínima transparencia y participación que rige en este Estado democrático de derecho. ¿No parece haber acá razones de carácter fuertemente presupuestal? Léase, no me alcanza el dinero para, o hay una razón que explique esto desde la perspectiva presupuestal, este retraso, digamos.
Bueno, a ver, desde la perspectiva presupuestal, la única erogación adicional que tenía el Estado uruguayo para esto era pagar algunos miseros honorarios técnicos a las integrantes de la red. A la red, en definitiva, que la red era decidiría quienes participaban de esto. En mi caso, digo, yo he sido durante todo este periodo la representante técnica de la red en ese observatorio, ¿no? Digo, me comprende las generales de la ley, como se dice. Sí, entiendo. Pero, digo, si uno ve las fundamentaciones que se realizan a esto, yo te diría que están rayanas con la falta de respeto, ¿no? Porque la argumentación que utiliza el Estado y fundamentalmente la OPP en todo lo que tiene que ver con su dirección, que es quien envía este cambio, es que bueno, que esto de alguna manera, hacer este cambio va a garantizar la idoneidad de quienes integran el esta comisión, porque en realidad nunca entendieron que es un observatorio, ¿no? Lo cual además a uno lo deja perplejo, porque si no es la OPP el lugar donde se evalúan y monitorean las políticas públicas, donde es, salvo que se considere que observar las políticas vinculadas a la temática de violencia basada en género no tienen la entidad ni la importancia como para que la OPP las considere, ¿no? A propósito de estos temas, la vicepresidente Argimón, lo digo no solo por el rol y la investidura que tiene, sino por su vínculo histórico a propósito de ser, creo que ella misma, integrante de la red. Ahora estoy dudando si ella lo es, de la red uruguaya contra la violencia. Sí, de forma indirecta sí, porque ella es integrante de Mujeres de Negro. Ahí va. Y Mujeres de Negro es una de las organizaciones integrantes de la red. Por eso, ahí me vino la duda, porque es notorio además su exposición pública, su militancia y además su propia trayectoria como mujer vinculada a la política en su condición de feminista a propósito de avanzar en derechos y retroceder en injusticias. En los hechos ella propició la firma por parte de las mujeres de la coalición multicolor de continuar con las políticas públicas, profundizarlas y dotar de recursos a la 19.580. Bueno, Beatriz Argimón dice, cito como fuente de Telemundo, Argimón aseguró que el presupuesto para cumplir la ley contra la violencia basada en género se completará en etapas durante el periodo. Me parece que cualquiera puede entender que está diciendo, bueno, chicas, un poco de paciencia, que conforme avancemos vamos a obtener desde el punto de vista presupuestal lo que necesitamos. ¿Qué dices a eso? Yo lo que digo es que yo tengo el mayor de los respetos por la escribana Argimón. Digo, hemos sido durante tantos años compañeras de militancia en estos temas y en realidad, digo, me preocupa porque creo que hay juegos determinados de poder dentro del gobierno, bueno, donde, insisto, estos temas no se consideran prioritarios, porque 7 años para que una ley se apruebe es un poco para que una ley se implemente realmente, cuando además en el mensaje presupuestal ya aparecen señales no precisamente de ir avanzando en este sentido, porque incluso se había hablado de que se iba a darle al Poder Judicial dinero para que terminara una sede en la cual consideran que es donde necesitan poner los juzgados especiales, entonces de violencia. Entonces esto no aparece en el mensaje presupuestal y lo que sí aparece es la derogación de estos 2 artículos de la ley que tienen que ver con la multimateria y con el observatorio. Entonces, en realidad, ¿cómo se entiende que estemos avanzando en la ley cuando se están derogando aspectos medulares de ella, ¿no? A ver si nos entendemos desde la perspectiva de la mirada histórica. Estimada Teresa, a mí me quedó muy claro, porque además ustedes lo han hecho desde el primer día, y eso nadie se los puede reprochar, una mirada, digamos, de alta satisfacción por los avances que desde el punto de vista legislativo se habían obtenido en la anterior administración, promulgando y aprobando la ley. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Totalmente. Y del mismo modo, casi en forma simultánea, una subrayada decepción por lo que recién decíamos, los inadecuados o insuficientes presupuestos para llevar a la práctica, a la cancha, a la vida cotidiana de las mujeres la aplicación de esta norma. ¿Estamos de acuerdo también, no? Sí, totalmente, ¿no? Incluso una declaración de emergencia nacional en el mes de diciembre del año pasado,
a la cual, digo, es como, no sé, como si se hubiera declarado la emergencia agropecuaria y se le hubiera dado nada a los a los agricultores, ¿no? Entonces, algo así como una declaración llena de cáscara, pero de poco contenido. Exactamente. Bien. Ahora, digamos también, porque una cosa es quedar rehén, participar o ser funcional a disputas de carácter político partidario. Y otra cosa es no advertir los relatos, los discursos, las posiciones filosóficas, ideológicas acerca de la red, lo que ustedes representan, lo que ustedes significan, desde dónde vienen y hacia dónde van desde la perspectiva histórica, ¿no es cierto? Exactamente. Y nosotras reivindicamos, aunque esté muy mal que lo digamos nosotras, pero bueno, hay un reconocimiento no solo nacional, sino internacional de esto, de que la red y las integrantes de la red y algunas otras integrantes del movimiento feminista, no vamos a decir que somos las dueñas absolutas de todo esto, y muchas mujeres políticas también, quienes hemos llevado adelante estos temas. En la década del 90, cuando se decía que como en la Suiza de América había violencia doméstica, que nosotros estábamos completamente locas, Uh-huh. ¿no? Claro. Es decir, hemos ido avanzando y caminando, bueno, por la presión que hemos realizado desde el movimiento de mujeres, ¿no? De todo tipo, color y forma. Entonces, en este momento que se nos venga a decir que si tenemos idoneidad o no tenemos idoneidad para opinar y monitorear las políticas públicas, o que se piense que esta ley fue creada, digo, no sé, entre calles y medianoche por alguien, digo, es desconocer el tema. Acá la discusión es muy difícil, Alejandro, porque cuando la discusión es solo ideológica y de un lado y del otro hay información, la discusión se vuelve, bueno, por lo menos de determinado nivel. Pero cuando la discusión, además de lo ideológico, implica que del otro lado, como al tema no se le da importancia, se carece de información real y concreta, más allá de la opinión que uno pueda tener sobre la información. Te voy a poner un ejemplo que probablemente la gente pueda entender más este razonamiento. A ver. El presupuesto está pensado en per cápita, ¿no? Entonces, por ejemplo, el economista Alfie dice que el presupuesto de la educación actual es mucho mejor que el anterior porque hay menos niños, porque nacen menos criaturas en el país y por lo tanto cada vez va a haber menos, ¿no? Ahora, si ese razonamiento per cápita es válido, ¿cómo se explica que en ese mismo periodo en el cual nacieron un tercio menos de niños, aumentaron las denuncias de violencia 8 veces y ese presupuesto ni siquiera existe? Pero acá es donde, a ver, voy a pelearte un poco, ¿sí? Sí. Quiero decir esto. La República, acaba de instalarse un gobierno nuevo emanado de las urnas, ¿no? Sí, el gobierno correcto. es una coalición multicolor, una coalición integrada por personas, por partidos, por sectores, por individuos que reivindica que uno puede claramente decir que son conservadores como juicio de valor. No estoy no lo estoy diciendo como juicio de valor, lo estoy diciendo como sustantivo, no como adjetivo, ¿verdad? Sí, correcto. Y que correcto. entiende históricamente, a propósito de las luchas de las mujeres organizadas, a propósito de las luchas feministas, a propósito de la propia red y sus integrantes, que ahí vemos expresada la ideología de género que destruye los valores de la familia, cuando no feminazis o promotoras de las cosas peores que le puede estar pasando a la humanidad. Totalmente. Esto vos lo escuchás un día sí y otro también. Y además lo recibo. Es decir, Bueno, recibo amenazas. lo que digo, Teresa, no es solo esto. yo, ¿no? Todas las que integramos el movimiento. Esas personas, ese relato, ese discurso, Sí. esa ideología Sí. vive y se expresa políticamente en determinados lugares. No viven en una burbuja, ¿no es cierto? No, por supuesto, e integran la coalición multicolor. Entonces sin duda voy a alguna. esto. No, No es tengo sensato. ninguna duda de eso. No es Sí. sensato, entre comillas, no es lógico, no es natural, entre comillas, no es pertinente que haya
recortes en el avance a la propuesta ideológica de ustedes, porque está gobernando el Uruguay, no exclusivamente, por supuesto, ¿no? Pero buena parte de ese relato está en el gobierno, está en lugares donde se decide a dónde va el dinero, si para este o para el otro lado. Pero por supuesto que sí, sin duda alguna. Por eso yo decía, a esto agregale, es decir, a esa discusión y esa confrontación ideológica, agregale que justamente como se basa en mitos y en estereotipos, entonces, es decir, la discusión se vuelve mucho más difícil, porque cuando tú contrastas datos concretos, como los que yo estoy contrastando en este momento, diciendo, bueno, pero acá hay un dato concreto, acá hay situaciones donde la gente muere, acá hay situaciones donde la gente es asesinada, acá hay situaciones donde los niños son abusados, acá no. Digo, y podría seguir con otro montón de cosas, pero cuando a eso se contrasta un relato y la falta de información y de conocimiento del tema, porque se basa en estereotipos, en sesgos ideológicos, en todo lo demás, la discusión se vuelve aún más difícil. A eso era lo que me refería. Sin negar en absoluto el juego de poder que significa está teniendo lugar dentro de la coalición, donde evidentemente, por lo menos en estos artículos, gana la lectura que tú estás planteando en este momento, ¿no? Judiciales reclaman mayor presupuesto para atender casos de violencia de género. En medio de la pandemia se incrementaron las denuncias por violencia doméstica y la intervención judicial. Esta nota de la semana pasada, cito como fuente subrayado. Sí, a propósito del reclamo de los judiciales en esa dirección, ¿tú qué dices? Pero sí, a ver, y digo, y Fiscalía en 4 años ha tenido que pasar de 2 fiscalías especializadas en estos temas a 6, y no dan abasto. Es decir, esos son datos concretos, ¿viste? No son materia opinable desde el punto de vista ideológico, salvo que se pretenda que las mujeres admitan ser golpeadas, violadas, vapuleadas, que los niños puedan ser violados, abusados. Bueno, si estamos de acuerdo en que eso tiene que ser así como fue durante muchos años, porque también reconozcamos, no estamos hablando de nuevos derechos, estamos hablando de derechos milenariamente no reconocidos, que no es lo mismo. Bien, ¿qué piensa hacer la red en ese sentido de aquí en más allá de este tipo de comunicado, contactándose con parte de la opinión pública? La red ha pedido audiencia al economista Alfí, hablando de quien corta el bacalao, ha pedido reuniones con las bancadas, con todas las bancadas, incluidas todas las bancadas multicolores, ha pedido reunión con las comisiones que en el Parlamento entienden sobre el presupuesto, y las comisiones de derechos humanos y la comisión de equidad y género, y bueno, y vamos a ir a conversar y a tratar de incidir, como es el cometido de la red y lo ha sido durante todos estos años, incidir en las políticas públicas para que, bueno, para tratar de proteger los derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Recordemos que en el pensamiento que expresó en su momento la diputada Inés Moncillo, en el sentido de que hay hombres que matan quizás por exceso de amor, ¿no es cierto?, en el marco de los femicidios. Bueno, Inés y su partido gobiernan el Uruguay, ¿verdad? Sin duda, y a ellos también le vamos a pedir entrevista. Esperemos que lo reciban. Te recuerdo también que la diputada de Cabildo Abierto, también la legisladora suplente de Carlos Testa, dijo no sirve diferenciar el homicidio del femicidio, que esta es una discusión que es la propia Inés, ¿no? Que es recurrente, acerca de que no se necesita un instrumento especial para diferenciar una muerte de otra. Bueno, el tema es que, bueno, ahí es donde vienen los temas de que uno habla del conocimiento y de la información, ¿no? Las causalidades importan en los crímenes, y el origen de los crímenes y qué los determina y por qué se realizan importan mucho, sobre todo para el tema no solo de la sanción sino de la prevención. A las cosas hay que ponerle nombre. Bien. Algunos mensajes llegan, dice Estela: Alejandro, qué horrible que este gobierno solo cáscara en temas tan sensibles, estamos cada vez peor, solo le importan los números y el déficit fiscal lamentables
lamentables años nos esperan, lo dice Stella. En la Constitución proclama el derecho a la propiedad privada y nada dice de velar por la vida de mujeres y menores. Qué paradoja, vale más una vaca que un ser humano, lo entiendo, Omar. Algunos de los mensajes que han llegado. Gracias por el tiempo y la seguimos más temprano que tarde, Teresa. Muchas gracias a ti por el espacio y por el interés que siempre tienes en estos temas. La socióloga, doctora en Ciencias Sociales, integrante de la Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, argentina de nacimiento y que se está nacionalizando uruguaya, nos acaba de ayudar, Teresa Herrera, a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.